Shabata, de Pindora Films Brasil, que será entrevistado por María Isabel Torres, de Mongabay, Perú. Un aplauso, por favor, para ellos. Esteval. Esteval. Con gracia brasileña. En portugués, Estevão. Esteval. Bueno, la verdad que no puede haber mejor momento para tener esta entrevista después de esta presentación que hemos tenido tan emocionante. Yo decía, no llores porque se me va a correr el rímel, no voy a tener tiempo de arreglarme, pero la verdad que ha sido súper inspirador. Nosotros que estamos en Perú y seguramente en muchos países estamos viviendo, para vergüenza de muchos, estos casos xenofóbicos contra los hermanos venezolanos, y nos alienta mucho saber que por otro lado tenemos otros compañeros, otros amigos que están haciendo esfuerzos para que eso no suceda. Entonces, eso ha sido genial. Un aplauso. Y entonces seguimos con nuestras pasiones, y hoy quiero que tengamos esta entrevista con Esteban, que está aquí a mi lado, sobre una pasión que nos une a los dos y que es la Amazonía, y que creo que nos une a muchos que estamos aquí, que es la idea de conocer más sobre la Amazonía, pero no solo conocerla, sino hacer que otras personas la conozcan, hacer que otras personas se movilicen por la Amazonía, que hagan algo por la Amazonía, que sepan quiénes están en la Amazonía, los pueblos indígenas que la están cuidando, y esa es la pasión que ha tenido Esteban. Y esa pasión lo ha llevado a tener en verdad logros increíbles de movilización, de crowdfunding, de usar la comunicación para mover. Efectivamente, Esteban, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación de Nexus, de BMW Foundation. Bueno, es muy emocionante estar acá. Perdón por mi portuñol. Voy a intentar hablar en español, pero si hay algún error, me disculpen. Y vamos a empezar hablando ya, gracias, vamos a empezar hablando ya de lo que le apasiona a Esteban, y vamos a ver un primer video que es en exclusiva, como nos gusta decir a nosotros los periodistas, sobre un documental que va a salir pronto sobre la Amazonía, así es que adelante con el video. Fala, gente boa. Alô? Qual que é o tamanho daquela fazenda ali de céu azul? É só 60 aqui. Qual que é o valor dela? 20 milhões. Tá joia. Eu tô mexendo no negócio aqui. Nós temos uma área mais ou menos equivalente a 2 vezes o estado de Minas Gerais, na Amazônia, disponíveis para grilagem, que era a apropriação de grandes extensões de floresta para revender essas áreas no futuro. É uma forma de crime, de fato, organizado. Quem é o maior vendedor de fazenda hoje do Parazão? É você, cara. O cara tem que bajular você. Então, a especulação fundiária é o primeiro motivo que move essa questão do desmatamento aqui. Pagava quanto aqui? Ele pagava 3 mil pra mim que corto e... Quanto você? 1.600. Só tem essa ilha aqui, já de floresta. Por trás, os madeireiros já vêm fazendo essa destruição. Difícil combater num ambiente que você não tem um lado legal para você apoiar. De fato, a sociedade vive o crime ambiental. Isso aqui tudo é cambaral. Essa aqui é a maçaranduba. E essa aqui ó, é o IP. É a nossa floresta que nós estamos cuidando. A gente vai cuidar da floresta. Lá é a última fronteira agrícola do Brasil. Então, volte lá hoje, deixa você pegar um mato, um pedaço de terra, você fica na rede de novo.
Realmente uno, no sé si todos los que hemos tenido la oportunidad de estar en la Amazonía y uno está en esos bosques inmensos con esos árboles enormes y uno siente una emoción que no se puede describir cuando uno ve esos árboles talados, cuando uno ha visto en las últimas imágenes los incendios que han devorado miles y miles de hectáreas en la Amazonía, realmente siente que las cosas están muy graves allá en Brasil y también en los países que compartimos Amazonía como Perú, Ecuador, Colombia. Este documental que va a salir pronto, ¿lo trabajaste con autoridades? ¿Fuiste a zonas peligrosas? Cuéntanos un poquito de lo que viste haciendo este documental. Sí, yo trabajo con audiovisual y movilización y trabajo en la Amazonía hace 15 años. Este filme lo hizo en los últimos 5 años, acompañando una región muy especial de la Amazonía brasileña, que es donde sube el agronegocio, hay proyectos de hidroeléctricas, de una ferrovía, y también hay estos indígenas que son los mundurucus, que todavía no tienen su territorio aún demarcado. Entonces es una región de muy conflicto y hay estas organizaciones criminales que están ligadas con São Paulo, con la región del sudeste de Brasil, que es como un espacio para inversión y para ganar más dinero, ¿no? Como, más que la construcción civil y todo eso que acontece. Entonces me fui a esta región y me quedé como los últimos 5 años y en el proceso me quedé muy próximo a los mundurucus. Los doné una cámara también para que registrara todo. Y entonces durante este proceso ellos quedaron como coproductores del film. Entonces, Eso era bien interesante porque justo en estos días que estábamos coordinando Estebao y yo sobre la entrevista, Estebao regresó a la zona donde había hecho esta grabación, este documental, para mostrarle el documental a los mundurucúes y que supieran, ¿les parece bien lo que he grabado con ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo fue esa experiencia de regresar? Que a veces no es algo que solemos hacer nosotros los periodistas. Entonces, porque yo vivo en Río de Janeiro, pero mi papá es de la Amazonía y mi mamá de Italia. Entonces soy un poco una mistura un poco exótica, pero fue muy interesante porque cuando iba allá veía la gente del agronegocio, era como si estuviera viendo mis tíos, pero mis tíos son pobres, no son negociantes, pero la gente parecía mucho. Y cuando iba a ver la gente de los indígenas y los pueblos tradicionales, era la otra parte de mi familia, era como algo así muy... Pero lo que más me ocurrió fue una ligación espiritual muy grande con esta gente. Y cuando estaba al fin la finalización del film, me sentí la necesidad de presentar el film para ellos y preguntarlos si estaba bien el film, si yo podría presentar, y también si no habría un gran riesgo para ellos si yo presentara eso. Y eso es bien importante porque, digamos, en Latinoamérica, y lo dicen los últimos informes, es una de las zonas más peligrosas para quienes son defensores ambientales, ¿no? De hecho, Brasil es una de las zonas en las que activistas ambientales son asesinados. Entonces, ir a un lugar, pedir los testimonios y luego salir, pues claro, es un riesgo, pero quienes se quedan en esa zona son los que tienen mayor peligro. ¿Tú sigues preocupado por los mundurucúes porque has establecido esa relación con ellos? Sí, y creo que son esas personas que están cuidando efectivamente del planeta, ¿no? Que están viviendo allá y que están en la frente, están defendiendo con su vida. Entonces, eso fue una preocupación muy grande y eso también es un próximo paso del proyecto del film. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a dar más seguridad? Seguridad a esta gente. Y de hecho, y eso me parece interesante, el film lo planteas también como una posibilidad de hacer más, ¿no? O sea, con los mundurucúes, la cámara que les das, mundurucúes online, después también que la gente haga sus denuncias con sella legal. O sea, la idea es no solamente hacer el documental, sino promover
otras formas de acción en la gente, ¿verdad? Sí, esto es algo que yo hago con mi productora, se llama Pindorama, tengo como 20 años. Usualmente hago proyectos que tienen algún impacto. Eso vamos a hablar un poquito. Pero especialmente de la Amazonía, este filme, como estoy haciendo hace 5 años, se derivó en 2 campañas. Una más judicial, porque hay operaciones para cohibir estas organizaciones criminales. Entonces hay un movimiento que está se quedando como una campaña que ahora se está en Brasil, que se llama Sea Legal con la Amazonía, con el legal como sea bueno y también sea legal, porque todo eso es ilegal. Exactamente. Entonces hay una preocupación con la legalidad que está hecha con el Ministerio Público. Y por otro lado, estoy haciendo una campaña que es el producto del film, que es traer la tecnología de comunicación y de vigilancia del territorio con comunicación y con satélite. Entonces, porque la gente... Sí, ese es un proyecto grande. Y eso es genial porque es un documental que efectivamente tiene denuncia, pero que además tiene 2 elementos para accionar, para lograr que la gente actúe, sea legal con la Amazonía y los de Munduruku, pero no es la primera campaña que tú diseñas de esa forma. Hay una muy bonita que empieza con programas televisivos para que la gente aprenda a conocer los árboles. Cuéntanos de eso mientras van poniendo el PDF y vamos viendo algunas imágenes atrás y tú andas contando. Entonces, la productora surgió como una productora de un programa sobre árboles. Es algo muy raro, pero somos creo que la mayor acervo audiovisual sobre árboles del mundo, porque hicimos 156 programas sobre 138 especies. Fuimos a Japón, a Francia, a África y también todo el Brasil. Cuando hicimos 15 años haciendo este programa, yo quería hacer algo más, que no era solamente un programa de televisión, ya utilizado en escuelas. Ya teníamos también un libro que fue puesto en el programa nacional de educación. Entonces fue muy importante el libro. Pero yo quería plantar árboles. Y por todo que yo había viajado por todo el Brasil, había visto la realidad de los ecosistemas en Brasil, y especialmente en la parte donde están las mayores ciudades de Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, Río, Curitiba, Porto Alegre, es la Mata Atlántica, que fue destrozada como más de 90% de su floresta. Entonces, vi que tenía algo para hacer y teníamos también una oportunidad que era, vivimos una crisis hídrica en estas ciudades y también el dado de que con 10 años la floresta atlántica se regenera. Entonces, hizo una campaña de crowdfunding para que las personas pudieran donar y plantar árboles. Y si quisiera, pudiera acompañarnos para plantarlas también. Pero si no quisiera solo quedar en casa, pagar, está bien también. Y el discurso fue que si la Mata Atlántica se regenera en 10 años, nosotros podemos cambiar esta realidad. Entonces, en 10 años podemos cambiar lo que está aconteciendo y tenemos un sueño que es reflorestar el Brasil. Y con esta idea conseguimos hacer una de las 10 mayores campañas de crowdfunding con 400.000 reales. En la época fueron como $150.000. Y lo más interesante fue que las personas, creo que 80-90%, donaron solamente para árboles. No quería recompensas, no quería nada, quería plantar árboles. Entonces, la comunicación fue muy clara
y muy precisa. Y también dio mucho trabajo. La gente que quiere hacer crowdfunding, yo siempre les digo, da mucho trabajo y tiene que hablar mucho sobre eso con todos, 2, 3 veces, llamar, mandar email, WhatsApp, en el Facebook, todo. Y también lo más importante, yo creo, es ver esta como una oportunidad, no de pedir algo, pero sí de comunicar algo, de comunicar un propósito. Y con esta comunicación de propósito es que va a conseguir que la gente te dé la plata. No, y de hecho, digamos un poco para seguir la cronología, Esteban empieza con un programa de televisión, que es un programa de televisión dedicado a que todos conozcamos los árboles. Un programa por árbol, si ustedes pueden entrar a YouTube de la productora, están ahí, sí. Son programas hermosos. Y luego esos programas se convierten en programas que pueden ser vistos por los niños en los colegios, en sistemas online. Y luego dice, bueno, no solamente como comunicador me voy a quedar en hacer esto, sino voy a generar esta campaña de crowdfunding para la gente que quiera o sembrar o dar dinero para sembrar. Y eso es lo que logró. Entonces es una campaña realmente de comunicación completa, pero que no se hace en 2 años. Desde que empezaste hasta que terminó el crowdfunding, ¿cuánto tiempo has estado trabajando en eso? ¿En crowdfunding? No, desde los primeros programas de televisión hasta ahora. Sí, la campaña de crowdfunding fue para conmemorar 15 años. 15 años de trabajo haciendo esto, ¿no? Que es lo que permite en verdad establecer esa relación con la gente, como tú dices, para luego pedirles aporten, ¿no? Sí, había una relación de confianza muy grande. Entonces, y tú lograste en esta campaña además el apoyo de las empresas, el apoyo del Estado. ¿Cómo es a veces tratar de unir esos dos espacios que pueden ser complicados? Sí, yo ayudo a mucha gente que quiere hacer campañas de crowdfunding porque fue una experiencia muy interesante, porque no es simple pedir dinero y tener dinero de las otras personas, pero sino tiene también que dar resultados, es decir, lo que hiciste con este dinero. Y para eso hicimos una parcería con una ONG que se llama SOS Mata Atlántica, y teníamos la confianza que los territorios, las tierras donde íbamos a plantar los árboles, se quedarían con estas árboles por todo el siempre. Entonces eso fue hecho un contrato, y es un contrato también que tenía una chancela de la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad, y con eso logré también llegar a empresas. Entonces hizo de todo, amigos que no tenían mucha plata, amigos ricos que llamé para que dara plata, y fui a empresas también para que dara dinero. Entonces conseguimos poner, no sé si están ahí. Sí, están ahí estas empresas y fundaciones, y algo muy raro también, que son concorrentes, Coca-Cola y Brasil Kirin, que son concorrentes competidores en el mercado de soda. Y lograron unirse. Sí, estaba todo bien porque era por algo mayor. Entonces fue muy interesante. Ahora, Esteban no ha estado solamente comprometido con el tema de la Amazonía, sino también en general con el tema ambiental. Y uno de los, hace 10 años, cuando ahora hablamos del cambio climático, los chicos están en las huelgas todos los viernes, pero hace 10 años era un tema del que se conocía menos, y hace 10 años tú lo pusiste en la televisión nacional en Brasil. Entonces vamos a ver un video y vamos a hablar un poco más de lo que significó este programa Voces por el Clima. Entonces, vamos a ver el video, por favor. Qualquer habitante de uma megacidade já deveria saber o que é mudança climática. Bom, chamava-se São Paulo da Garoa. Cadê a garoa?
há um indicativo aí que a temperatura pode subir até 5,6 graus. É de assustar, porque olha, essas plantas aqui, numa época dessa, elas estavam desgalhando de café. O governo brasileiro sempre foi o grande patrocinador e financiador da destruição da Amazônia. R$10 eles querem dar aqui numa árvore de madeira. A capacidade da terra não suporta mais esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de consumo desenfreado. E o modelo do automóvel na cidade, ele é insustentável. Porque ninguém coloca na ponta do lápis o custo ambiental e social das energias sujas. Nosso presidente está agindo às cegas, porque ele não tem um diagnóstico das emissões do Brasil. A temperatura vai subir para todo mundo, não vai ser nem só para o rico, nem só para o pobre, ela vai subir para todo mundo. Hace 10 años, cuando empezaron estos programas, ¿había mucho escepticismo en Brasil sobre lo que significaría el cambio climático? Sí, sí, por supuesto. Creo que es importante decir que esto fue presentado en el programa de mayor audiencia en Brasil. Es como un programa dominical en prime time, como he visto por, yo diría, 50 millones de personas. Y fue un modelo de negocio muy raro también, porque como yo ya trabajaba con la TV Globo y todo eso, lo que hizo fue conseguir un financiamiento para hacer esta serie. Y llegué en TV Globo y dijo, mira, tengo un producto buenísimo, les doy de graça, sin pagar nada, gratis, pero necesito un lugar muy increíble para presentar esto. Entonces, tuvo el impacto del tema, y esto en una época que poca gente hablaba de cambios climáticos. Y creo que fue muy importante para formar la mentalidad de Brasil, y también algo que creo que es un poco un resultado de este programa, porque fueron 5 domingos seguidos, que no tenemos muchos negacionistas en Brasil, no tiene mucho espacio, porque eso es como un tema ya que todos saben. Porque eso lo que mostramos ya está ocurriendo en Brasil el cambio climático, eso en 2009, mostrando en la Amazonía lo que ocurría, en la producción agrícola, en São Paulo, en las ciudades, en todo eso. Entonces, fue como un programa de comunicación masiva sobre este asunto. Y ahora eso también llevó a que, de alguna forma, tu compromiso se expandiera a tu propia productora. De hecho, fuiste, si no me equivoco, es la primera productora que mitiga su huella de carbono. Si ustedes entran a la página web de Pindorama, uno puede ver cada programa y sale cómo se está mitigando cada una de esas producciones, cada uno de esos programas. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de hacerlo? También esto es algo que ahora es mucho más común de lo que era hace unos años. Sí, ese fue en 2007, porque cuando salió el primer painel de IPCC, entonces decidí que era la hora, porque ya tenía mucha información sobre eso, y pensé que era la hora de hacer este movimiento en la productora. Entonces, hasta hoy, todos los productos que hacemos, estos documentales, hacemos también series ficcionales para HBO, Netflix y todo eso, son mitigadas. ¿Y es un proceso muy complicado? ¿Es un proceso que requiere, digamos, un trámite muy complicado para realizarlo? Tenemos relatorios de la producción sobre coches, viajes, combustibles, como el lixo, basura. Gracias. Gracias. Basura y todo eso entra como una planilla y va a una certificadora que ve si está todo cierto, todo eso, y entonces va para SOS Mata Atlántica que hace el plantio. Entonces es una operación no muy compleja, pero muy responsable, ¿no? Claro, que requiere un paso más de considerar al momento de establecer tu modelo de negocio y también los costos de las producciones. Sí, por supuesto que sí. Ahora, han pasado 10 años desde ese primer programa. ¿Crees que han cambiado algo? Bueno,
han cambiado algunas cosas en Brasil para bien. Hay discursos que son tan incendiarios como, sí, hay discursos que son tan incendiarios como los incendios que veíamos en Brasil. ¿Crees que desde que sacaste esos primeros programas para llamar la atención sobre el cambio climático y sobre el ambiente, han cambiado las cosas para bien o para mal en Brasil? Para mal, ¿no? Porque esto es cuando ya en el 2010, 2011, 12, ya era una situación, yo diría que los gobiernos de izquierda o de derecha para el medio ambiente fueron pésimos. Yo diría que Marina Silva, en el primero gobierno Lula, fue buenísima. Y eso fue, de fato, un momento muy especial para Brasil y donde conseguimos lograr disminuir la deforestación en Brasil en 80%. Fue un éxito muy grande. Pero muy esperanzador, ¿no? Muy esperanzador. Se pensaba, Brasil se va a convertir en el ejemplo de lo que significa reducir la deforestación. Debería ser ella, no Dilma, la próxima presidente, pero no fue así. Entonces, las cosas fueron peorando. Y ahora estamos en una situación que es una situación muy peligrosa. Porque esta gente, peligrosa para mí inclusive, pero yo soy un poco famoso, entonces vivo en Río, no es tan... Por eso me preocupa más los mundurucus que a mí. Pero estoy un poco así, pero también para mí es algo un poco peligroso, porque esta gente que puso el fuego, que hicieron ese Día del Fuego en Amazonia, es justamente esta gente que yo presento en el film. Entonces, el film se va a empezar a presentar ahora en final de octubre, en el Festival Internacional de Cine de São Paulo. Entonces, ahí van a empezar las cosas a acontecer. De todas formas, de ahí va a haber impacto. Sí. Y ahí vamos a ver. Pero esta gente está muy conectada, o por lo menos tiene la misma mentalidad de Bolsonaro, que es una mentalidad de transformar la Amazonía en algo, como una idea que la Amazonía tiene que ser superada, tiene que ser transformada en algo que ella no es, y que eso es una locura. Exactamente, y por eso quiero ahora que retomemos el tema de la Amazonía con este concepto de Amazonía 4.0, que es además un concepto en el que se ha estado discutiendo últimamente, que tiene que ver con la idea de muchas personas que promueven el avance de la frontera agrícola como si la selva estuviera vacía, ¿no? Como si lo que hay ahí simplemente fuera algo que no sirve y que se debe aprovechar para monocultivos, en fin. Entonces, vamos a poner un video que nos va a introducir al tema de Amazonía 4.0. Vamos con el video, por favor. Esse rio aqui se torna meu corpo. Por que eu quero dizer que o rio é meu corpo? É o corpo de todo mundo, né? Por exemplo, esses igarapé é a nossa veia. Os madeireiros estão destruindo a cabeceira de igarapé. Então, o que está acontecendo? O rio está morrendo aos poucos também. Os igarapé é o primeiro que seca, que fortalece o Tapajós. Daqui uns tempos, daqui a 100 anos, nós vamos brigar pela água. Esa es una parte del film. Es una parte de una serie de programas que también yo les voy a recomendar que vean el canal de YouTube de Esteban, de Pindorama, de programas relacionados a la Amazonía. Este es un cacique que justamente tiene que ver con este concepto de Amazonía 4.0, que es escuchar las voces de los pueblos indígenas para aprovechar la Amazonía de manera sostenible. ¿Cómo fue para ti aproximarse a este concepto, Esteban? Este es un concepto muy nuevo que aún estamos trabajando. En 2 semanas yo estaré en Princeton con mucha gente, con Marina Silva y con otra gente de Brasil para tratar de este tema, porque es un tema. Almir Suruía, no sé si alguien conoce acá, que es también un indígena, estará allá. Entonces, la idea de que la Amazonía 1.0 fue la Amazonía hasta 1970,
cuando la floresta fue conservada. Y la Amazonía 2.0 fue la deforestación feroz. Y la Amazonía 3.0 fue un contraargumento con las áreas, ¿cómo se dice? Preservadas. Protegidas, y todo esto de las comunidades y de los pueblos tradicionales, de la producción de la floresta. Pero ahora estamos en un momento de grande tecnología y con una concentración, la mayor concentración de biodiversidad del mundo, desconocida. Entonces la idea es que tenemos una biblioteca de Alexandria en Amazonía, que aún no está conocida y que está siendo quemada, siendo transformada en CO2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con que esta, y hoy día con el secuenciamiento genético, todo eso, cómo vamos a entender y, além de dar valor espiritual y todo eso, mas también cómo dar valor financiero a la floresta y cómo que esas poblaciones van a se beneficiar y continuarán a cuidar de la floresta. Entonces, ese es nuestro próximo desafío. Exactamente, entonces mientras Esteban está haciendo sus documentales, visitando los Mundurucúes, haciendo crowdfunding, también se da un tiempo para ser asesor en el Centro de Emprendedores de la Amazonía. Y vamos a ver este último video, cuando ya estamos con el tiempo justo, este último video de lo que significa estos jóvenes en la Amazonía tratando de impulsar nuevos negocios. A ver el video. Temos a maior floresta tropical do mundo. Temos a maior biodiversidade. Temos saberes ancestrais. Temos produção de chuva. Temos história. Temos cultura. Temos soluções. Temos negócios. Temos juventude. Temos futuro. Não queremos deixar de ter. A Amazônia é nosso maior patrimônio. Nossa maior oportunidade. Nós por ela. Todos pela Amazônia. Todos pela Amazônia! Esteban, ¿cómo te sientes cuando ves a los jóvenes, un poco el trabajo que tú realizas ahí con estas nuevas generaciones? ¿Cómo te sientes de ser una persona que está impulsando ese tipo de cambios? Me quedo muy feliz de ver que esta es la gente que va a hacer el futuro, que va a cuidar de la floresta y que también tenemos que tener siempre en cuenta que si vamos a pensar en la Amazonía, tenemos que pensar primero antes de todo, en la gente que vive ahí. Y esto es la base. Y después podemos pensar lo resto. Pero yo soy apenas consejero de este centro, trabajo así como dando, no apenas consejos, pero voy a estos encuentros, en algunos casos de negocios, alguna mentoría. Y tenemos trabajos en alimentación, también con startups, y ahora estamos empezando a formar una aceleradora, porque no teníamos, solo lográbamos a llegar hasta que la gente decía, ok, tenemos algo para hacer, pero el negocio necesita inversión y eso estamos, el próximo paso del centro. Exacto, y voy a hacer solamente una última pregunta, que si ustedes han visto este recorrido que hemos hecho por alguno de los proyectos de Esteban, lo que hace siempre es tratar de que la comunicación esté vinculada con la acción. Cómo desde un documental de denuncia muevo a la gente, cómo haciendo una campaña o un programa de televisión muevo a la gente. Y acá hay muchos proyectos interesantes que quizás también necesiten movilizar a la acción. Eso es lo que yo ayer escuchaba cuando decían ¿qué me falta? ¿No? ¿Cómo movilizo? ¿Qué consejos finales darías a todos los emprendedores que están aquí para movilizar a la gente de la forma en la que lo has hecho? Creo que hay un gap de comunicación. Eso veio en Amazonía, porque hicimos una pesquisa y los brasileños, 90% de los brasileños
apoyan la preservación de la Amazonía, pero solamente 10% se sienten responsables por eso. Y eso yo creo que es algo muy común en este sector. Entonces hay un gap, pero eso significa que también hay grandes posibilidades de comunicación y de movilización. Entonces tenemos que pensar cuál es el discurso, cómo llegar a estos corazones, y cómo llegar a estas mentalidades, y promover, y utilizar narrativas, porque hay técnicas narrativas también, ¿eh? Que tenemos que utilizar eso para lograr lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias, Esteban. Un aplauso para él y todo lo que ha hecho en estos años. Muchas gracias.